Acabo de bajar del avión. Y disparé a 6 grandes hombres frente a los policías. Los agentes armados me rodearon como si fuera un terrorista. Pero yo solo saqué una pequeña libreta. Y hice que todos temblaran de miedo. Incluso el capitán ordenó a todos que me saludaran. Sus ojos estaban llenos de respeto. Hasta que desaparecí de su vista. El capitán se relajó por fin. Jefe, ¿acaso esa persona que acaba de pasar es de aquel lugar? Cállate, la identidad de esa persona no es algo que nosotros podamos comentar. Recuerda, no importa cuando lo veas en el futuro. Debes saludarlo con todo respeto. No puedes tener la menor falta de respeto. Después de salir del aeropuerto, me dirigí directamente al grupo Liu. Para venir a buscar a mi prometida, Liu Reuyan. No me esperaba que el grupo Liu fuera tan grande. ¿Entonces no podré vivir cómodamente del cuento después? No pude contener la emoción, me acerqué y estaba a punto de entrar al grupo. Cuando un auto de lujo avanzó a toda velocidad hacia mí, no tuve tiempo de pensar. Me aparté de un salto de inmediato. ¿Quién te crees? ¿Quieres matarme para cobrar el seguro? En ese momento, un hombre de traje bajó del auto. Que tenía una rosa roja en la mano, me miró de reojo. ¿De dónde saliste este tipo? Échenlo rápido. Hoy es el día que voy a declararle mi amor a Reuyan. No me estropees la vista. ¿Qué tonterías dices? Me acabo de bañar hoy. Me refiero al olor de perfume que tienes en el cuerpo. A ustedes, esta clase de gente, los golpeo cada vez que los veo. Qué casualidad, a los ricachones arrogantes como tú. Yo también los golpeo cada vez que me encuentro uno. ¿Te atreves a golpearme? Mi papá es Tao Buzu, el hombre más rico del este de la ciudad. Para golpearte, ni me importa quién es tu papá. Vayan ustedes. Rómpanle la pierna. Apenas terminó de hablar. Varios guardaespaldas de Zhao Dezu se abalanzaron sobre mí de inmediato. Pero yo no me inquieté para nada. Derribé a todos en el suelo con tranquilidad. La velocidad fue tan alta que Zhao Dezu ni siquiera reaccionó. Mi papá es el hombre más rico del este de la ciudad. Si te atreves a golpearme, no te va a perdonar de ninguna manera. Estoy listo para esperar a tu papá cuando quiera, incluso puedes traer a tu abuelo si hace falta. Levanté el puño y me lancé directamente contra Zhao Dezu. ¡Alto! Giré la cabeza para mirar. Y descubrí que la persona que venía era justo mi prometida Liu Reuyan. Jaja, Reuyan, este tipo estaba haciendo alboroto en la puerta de tu edificio. Justo lo iba a castigar. Señor Zhao, ya le dije que no me gustas usted. Por favor, no vuelvas más. ¿Acaso no quieres la inversión de nuestra familia? Consideraré lo de la inversión, pero ahora vete. ¿Oíste? Te dijo que te largues. Bien, esperen. Gracias por ayudarme hoy. Con nuestra relación, es lo mínimo. ¿Eh? ¿Nos conocemos? Reuyan, soy tu marido. ¿Qué? Hola tío, soy Senlin. Tranquilo, Xiao Sen. Tu abuelo y yo somos viejos amigos, el compromiso se cumple. Viendo mi amistad con Liu Fen. Liu Reuyan hierve de rabia. Quería darle dinero a Senlin para anularlo. Y echarlo. Pero papá aceptó el compromiso de inmediato. Soy la belleza número 1 de la capital, ¿cómo me caso con él? Senlin es un joven apuesto. Tendrá gran éxito. Senlin. ¿A qué te dedicas ahora? Ay, tío. Ahora no tengo trabajo. Trabajador autónomo. Vaya, qué ideas. ¿Cuándo se volvió tan descarado mi papá? Liu Fen me da una palmada en el hombro. Y dice con gravedad. En ese caso, vivan juntos hoy. Mañana se registran. Senlin, tío ya es mayor. Esfuérzate, quiero un nieto pronto. Antes de que responda. Liu Reuyan rechaza primero. Papá, si me caso con ese palurdo, prefiero morir. ¿Disparates? El compromiso ya estaba decidido. Si no te casas, no me llames papá. Liu Reuyan no tiene opción. Patea de rabia, pero de repente. Se le ocurre una idea para rechazar el compromiso. Jaja, puedo aceptar. Pero debes ganar 1000 millones en un mes. Un mes es mucho, en 2 días gano 1000 millones. Bien. En 2 días ganas 1000 millones. Yo, Liu Reuyan, me caso contigo al instante. En 2 días, vengo a casarme.
Dicho esto, ignoro las objeciones de Liu Feng. Y me voy de la casa Liu. Señorita, ¿quiere una lectura? La mujer tapa los ojos del niño. Y se aleja rápido de mi puesto. Los niños deben estudiar mucho. De lo contrario, terminarán como él, engañando a la gente en un puesto. No debería haber presumido tanto. 10.000 millones en 2 días. Ni siquiera Ma Tenten podría hacerlo. Suspiro, pensando que mi carrera de mantenido se ha ido al traste. Pero de repente, recuerdo algo de hace muchos años. Cuando dejé la capital, dejé todas mis propiedades. Al cuidado de un joven. Aunque no sé cómo le ha ido. En este momento, no tengo otra opción que buscarlo. Un hombre como yo, detenido por 10.000 millones. Voy siguiendo mi memoria. Pero no esperaba llegar a una enorme mansión. Oh. Este viejo amigo sabe ganar dinero. Me acerco a la puerta. Respiro hondo y grito, quiero comer pargo rojo. Joven, ¿quién te enseñó esa frase? La Homo. Después de tantos años, te has vuelto más arrogante. ¿Te atreves a hablarme así? Miro fijamente a Zanmo. Veo 2 lágrimas caer por su rostro. Se arrodilla ante mí sin importarle su imagen. ¡Qué bien! Por fin has vuelto. Saludo al joven maestro. ¿De dónde sale este tipo? El poderoso maestro Zhang de la capital se arrodilla ante él. Tengo que congraciarme bien con él cuando pueda. Límpiate la nariz. Hablemos dentro. Joven maestro, por fin ha vuelto. El clan dragón tiene un líder. En realidad, vine a buscarte por un asunto importante. Ordene, maestro. Zhang Mo iría al agua y al fuego. Sin vacilar. Tengo un gran problema. Necesito 10.000 millones urgentemente. ¿Cuánto puedes aportar? Pregunto, volviendo la cabeza con resignación. Porque 10.000 millones es demasiado. Pero Zanmo no parece preocupado en absoluto. Saca directamente una tarjeta bancaria y me la entrega. Carajo. Joven maestro, esta noche he preparado un banquete de bienvenida. Quiero que todos en la ciudad sepan que usted es el verdadero joven maestro. A las 7 de la tarde, Zanmo y yo llegamos puntuales. Al hotel de 5 estrellas más lujoso de la capital. Joven maestro, iré a prepararme. Usted puede pasear un poco. R.U. Conseguí que Zhao de Jun viniera al Supremo Magnate. Por el proyecto del Este. Baja la cabeza. Señor Zhao, por fin ha llegado. R.U. y yo lo hemos estado esperando. R.U., sé que quieres el proyecto del Este. Solo quédate conmigo esta noche. Y el proyecto se lo doy a tu grupo Liu. Señor Zhao, respétese, ya estoy casada. Al oírlo, Zhao de Zu se quedó helado. Y golpeó la mesa con fuerza, haciendo volar la copa en 1000 pedazos. ¿No será que te casaste con ese tipo? Al ver la situación, Liu Qian sujetó a Zhao de Zu, furioso. Señor Zhao, cálmese. Ese palurdo no merece la atención de R.U. Un simple campesino. Que no aporta nada a la carrera de R.U. Solo usted, señor Zhao, le es fiel a R.U. Liu R.U. suspiró. Tomó su bolso y salió de la habitación. No me siento bien, voy al baño. Liu Qian salió tras ella. Y vio a Liu R.U. con los ojos enrojecidos. Inmediatamente la detuvo. El señor Zhao es uno de los jóvenes más importantes del Este. Nada que ver con ese patán. Pero debes pensar en la familia. No puedes ser el hazmerreír toda la vida. Cariño, ¿qué haces aquí? Senglin, ¿no tienes vergüenza? ¿Me seguiste hasta aquí? ¿Ya ganaste los 1000 millones? ¿Quién te sigue? Me invitaron a comer en el salón VIP. ¿Tú qué eres? En el VIP está el maestro Zhang. Ni para limpiarle los zapatos sirves. Antes de que pudiera defenderme, Zhao de Zu salió del salón y se plantó frente a mí, diciendo con odio. Era usted. Desde el salón. Olía su perfume barato. Ahora es el momento de ajustar cuentas. Un don nadie con problemas de riñón. ¿Qué se hace llamar, señorito? Arrodíllate y pide perdón ahora mismo. O no verás el sol de mañana. Señor Zhao, déjelo pasar esta vez.
Es solo un paleto. De acuerdo, si me acompañas, lo dejo ir. Sen, ¿cómo te atreves a pegarme? ¿Sabes quién es mi padre? Pues no soy yo. Si no sabes quién es tu padre, pregúntale a tu madre. Ja 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 ja. Hoy acabo contigo, o cambio mi apellido. Zhao Dezu sacó el teléfono del bolsillo. Rápidamente llamó a Zhao Buzu. Papá, me han golpeado en el hotel, ven rápido con gente. El padre del joven Zhao. ¿Acaso es Zhao Buzu el hombre más rico del este de la ciudad? Además, tiene muchos matones a su servicio. Corre rápido. Mi padre viene enseguida, si tienes huevos no te vayas. Si no te saco la mierda luego, es que la cagaste limpia. Un hombre rico de poca monta no me impresiona. Apenas dijo eso, se escucharon fuertes pasos en la puerta. ¿Quién se atreve a golpear a mi hijo? Papá, al fin llegaste, fue este paleto quien me golpeó. Zhao Buzu me miró furioso, pero al verme bien. Su cuerpo tembló de repente. ¿No es este el tipo temible ante quien hasta el maestro Zhang se arrodilla? ¿Cómo podría mi familia Zhao ofenderlo? Chico, ¿no eras muy gallito hace un rato? Intenta serlo otra vez. Cállate. Papá, ¿estás senil? Él me golpeó. Cierra esa boca sucia. Señor Sen, hoy mi hijo ha sido muy descortés, lo castigaré para que se desahogue. Apresúrate y pide disculpas al señor Sen. Señor Sen, lo siento. No vuelvas a molestar a mi esposa como un perro faldero. Tomé la mano de Liu Ruyan y salí. De repente, un hombre bien vestido con traje se interpuso en mi camino. Qué suerte tengo hoy, apenas salgo y encuentro a una belleza. Ven a divertirte conmigo, jovencito. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Quién te crees? Soy el presidente del grupo Zhao Si, Zhao Buzu. Si eres listo, lárgate rápido, ¿Te atreves a golpear a mi padre? Te mato. Abran bien esos ojos de perro y miren. Este es el joven Sontian de una de las 4 grandes familias de la capital. Sontian, que te golpee es un honor para ti. Las 4 grandes familias son personajes importantes de la ciudad. ¿Qué hacemos? Soy una persona muy generosa. Solo tienes que arrodillarte y darme 3 reverencias. Y que esta mujer me acompañe una noche, y se acabó el asunto. Zhao Buzu se encontró en un dilema. Por un lado, estaba yo, por el otro, Sontian. Ambos eran personas que no podía ofender, tras pensarlo bien. Optó por arrodillarse y disculparse. ¿Cómo te atreves a golpearme? Siguiendo tu lógica. ¿Acaso tú también deberías arrodillarte y disculparte conmigo? Senglin, estás loco. Detrás de Sontian está el maestro Zhang. ¿Quieres acabar con nuestra familia Liu? Ruyan, ese palurdo solo te perjudicará. Él nos va a llevar a la ruina. Es solo una insignificante familia Son. Ahora mismo lo haré arrodillarse para disculparse. Ja ja ja, chico, si tienes huevos, entra todos. Al instante, un grupo de guardaespaldas irrumpió en el salón, rodeándome por completo. Agárrenlo. Voy a estar con su mujer frente a él. Nuestra familia Son es la más prestigiosa de las 4 grandes. Hoy, si digo que mueres a medianoche, nadie te salvará al amanecer. Ni Jesús podría salvarte, lo digo yo. ¿Quién se atreve a tocarlo? ¡Qué arrogancia! A ver si puedo protegerlo, ja. ¡Qué arrogancia! Voy a ver quién se atreve a tocarlo. Es el maestro Zhang. No me equivoqué. La identidad de Senglin es realmente extraordinaria. Este humilde Sontian saluda al maestro Zhang. El año pasado, mi padre y yo asistimos a su banquete de cumpleaños. Hace un año que no nos vemos. El maestro Zhang sigue tan vigoroso como siempre. Dicen que ni Jesús podría salvarlo. A ver si yo,
Zan Mo, ¿puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Maestro Zan, usted es la ley en la capital. Nosotros, simples mortales, solo podemos admirarlo. ¿Terminaste? Si terminaste, arrodíllate y pide disculpas. Maestro Zan, ¿qué quiere decir? Chico, este no es lugar para tus tonterías. Si eres listo, arrodíllate y discúlpate, o te rompo las piernas. El maestro Zan no vino por Sontian. Maestro Zan. ¿No es esto una falta de respeto a nuestra familia Son? Al oír esto, Zan Mo sonrió con desdén. Golpeó el suelo con fuerza con su bastón. No solo tú, ni siquiera los mayores de tu familia Son. ¿Se atreverían a hablarme así? Sontian contuvo su ira, sin atreverse a reaccionar. Después de todo, en toda la capital, Zan Mo tiene un poder absoluto. Te doy 3 segundos. Si no te disculpas, te rompo las piernas ahora. Espera. Déjame llamar a mi padre. Sontian sacó su teléfono y llamó a su padre. Papá. El maestro Zan me obliga a arrodillarme y disculparme. O me romperá las piernas. Haz lo que diga el maestro Zan. La llamada se cortó bruscamente. Sontian se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Se acabó el tiempo. Yo me disculpo. Lo siento. Hoy me equivoqué, por favor, perdóneme. Muy obediente. Pero aún queda él. Dirigí mi mirada hacia Zhao Guzu en la esquina. Él, asustado, negó con la mano rápidamente. Bien. Zhao Guzu, ¿verdad? Lo siento. Joven Son, eso no puede ser. Maestro Zan. ¿Ahora puedo irme? Zan Mo giró la cabeza para mirarme. Buscando mi opinión. Sonreí levemente y asentí con la cabeza, indicándole que lo dejara pasar. En ese caso, puedes irte. Recuerda darle mis saludos a tu padre. Asegúrate de decírselo. Sontian salió del hotel en un estado lamentable. Al ver esto, abracé a Liu Ruyan. Bromeando, dije, cariño, vamos a casa. Ya he ganado los 1000 millones. Resulta que esta es la esposa del joven maestro. Hoy les agradezco. No se merecen, no se merecen. Este tipo ha hecho muchas maldades. Merece ser castigado. Ah, sí. Es lo que debemos hacer. No pienses demasiado. Vamos. ¿Sabes lo peligroso que fue hoy? Incluso te atreviste a golpear a Sontian de la familia Son. Podría quitarte la vida en un instante. Es que él se pasó de la raya. Además, ¿no llamé al maestro Zan? Senglin, no tienes habilidades ni antecedentes. Lo he tolerado, pero ¿podrías tener un poco de dignidad? Un personaje importante como el maestro Zan. ¿Tienes el descaro de decir que lo llamaste tú? Cariño, todo lo que digo es verdad. Y realmente he ganado los 1000 millones. Saqué la tarjeta bancaria y se la entregué a Liu Ruyan. Ella la tomó y, escéptica, la vinculó a su teléfono. Habla sin pensar. Ni siquiera las 4 grandes familias podrían ganar 1000 millones en 2 días. En la pantalla del teléfono de Liu Ruyan apareció claramente el saldo de la tarjeta bancaria. ¡Ay! ¿Qué tal, cariño? ¿Soy increíble? ¿Cómo es posible? Él es un chico pobre sin poder ni influencia. ¿Cómo podría ganar 10.000 millones en 2 días? ¿Acaso falsificó una tarjeta bancaria? Cariño, no vas a negarte a cumplir tu palabra, ¿verdad? Aunque él falsificó la tarjeta bancaria. Pero me ayuda a bloquear los coqueteos de otros hombres. Así que no parece tan malo, ¿verdad? ¿Quién dijo que voy a negarme a cumplirla? Pero quiero hacer 3 reglas contigo. Dilo. Primero, no puedes tocarme. Segundo, tienes que vivir en la casa. En cuanto a la tercera, todavía no la he pensado. ¿Qué? Vivir juntos pero no poder tocarte. Si no estás de acuerdo, lo dejamos aquí. Estoy de acuerdo. Aunque las restricciones son muchas, después de casarme, con el encanto de este joven, la enamoraré en un 2x3. No te quedes parado, acompáñame a casa a ver al abuelo. Senglin Ruyan. ¿Qué tal te lo pasaste hoy? Abuelo, nos divertimos mucho. Ruyan es muy considerada conmigo. Ya te lo decía, los sentimientos se pueden cultivar poco a poco. Senglin, llegó la ropa que compraste. Le pedí a alguien que la pusiera en tu habitación. Este tipo Zan Mo sí que sabe llevarse bien con los demás.
Senglin, ¿cómo te atreves a comprar tanta ropa de marcas de lujo? Realmente te gastas mucho en ti mismo. ¿Cómo no tienes que gastar tu propio dinero? Compras sin control, ¿no? Esto no me costó nada, me lo regaló otra persona. Mira tú, un pobre chico venido de la montaña. ¿Quién se volvería loco para regalarte cosas? No esperaba que no solo tengas mala conducta. Tampoco dices ni una verdad, solo quieres gastar mi dinero a toda prisa. Mejor que no averigüe nada o no te perdonaré. Mejor que no averigüe nada o no te perdonaré. Acababa de salir por la puerta. Y vi a Liu Ruyan salir corriendo detrás de mí. Me agarró el brazo de un jalón. El abuelo me obligó a llevarte a conocer el grupo Liu. Y la cooperación con el grupo Zhao, vámonos entonces. Espera, ¿qué relación tienes exactamente con Zhao Dezu? No tengo ninguna relación especial. Solo que descubrí que su hijo tiene cáncer. En etapa temprana, por eso me está muy agradecido. ¿Dijiste que Zhao Dezu tiene cáncer? ¿Cómo es posible? Es solo etapa temprana nada más. Ahora ni siquiera se puede detectar con exámenes. Pero saldrá a la luz muy pronto. Si no se puede detectar, ¿cómo lo sabes tú? ¿Hay alguna verdad en lo que dices? HMPH, cariño, si no me crees, ¿por qué no hacemos una apuesta? Vale, si pierdes, tienes que decirle a mi abuelo que te divorcias de mí. Y luego salir de la familia Liu con las manos vacías. Si pierdes. Entonces me das un beso en público. Si pierdo, no solo un beso, haré lo que tú quieras. Bien. Si pierdes, no solo me besas, sino que también pasamos la noche de bodas juntos. Hablemos de eso cuando ganes. Liu Ruyan y yo llegamos al grupo Zaoxi. Nada más entrar a la oficina vimos a los señores Zaoxi con el ceño fruncido. Al verme llegar, Zhao Buzu se acercó de inmediato. La visita del joven Shen y la jefa Liu realmente ilumina nuestro humilde lugar. Señor Zhao, venimos por el proyecto. Jefa Liu, no diga más. Es el proyecto del sur de la ciudad, ¿verdad? ¿Trajo el contrato? Lo firmo ahora mismo. Señor Zhao, ¿ni siquiera lo revisa? Ay, ¿cómo no voy a confiar en ustedes? Haré todo lo posible con este proyecto. Gracias por su confianza, señor Zhao. Me encargaré de la enfermedad de su hijo. El joven Shen dice que Dezu está enfermo. ¿Habrá notado algo? No le hagas caso, no estoy enfermo. Ah. Si el joven Shen dice que estás enfermo, estás enfermo. Señor Zhao, si no hay nada más. Nos retiramos entonces. Joven Shen, jefa Liu, por aquí. Ja ja ja, papá, ¿de qué te ríes? Si podemos invitar al joven Shen al banquete de cumpleaños. Nuestra familia Zhao realmente despegará, papá. Está claramente loco, estoy perfectamente sano. ¿Cómo podría estar enfermo? El santo dice que lo estás. Ve al hospital a que te revisen. Maldito seas, Shen. Con 2 palabras me mandas al hospital. Ya verás cómo te las pagaré. Después de regresar a casa, el abuelo de Liu Ruyan, al ver el contrato firmado, soltó una carcajada. Ruyan. Mañana mismo Senlin empieza a trabajar en la empresa. Abuelo. ¿Cómo es posible? En el grupo Liu hasta el que barre es universitario. ¿Qué puede hacer ese palurdo de Senglin? Nadie nace sabiendo. Si no sabe, enséñenle. El asunto está decidido. Mañana Senlin va a la empresa con Ruyan. Pues a mí me encanta ir a trabajar. ¿Podrías ponerte más serio? ¿Por qué no te quitas esta ropa de una vez? Vienes a la empresa vestido así, hasta yo estoy disgustado. Jefe Liu, sobre el asunto de colocar a alguien en el departamento de seguridad. Por si acaso, si otros accionistas tienen objeciones. Yo soy el presidente. ¿Acaso no tengo ni siquiera el derecho de contratar un guardia de seguridad? ¿Qué otro departamento importante no tiene gente que ellos colocaron? Hazlo ahora mismo. De acuerdo, voy a ayudarlo a hacer el ingreso ahora mismo. Gracias, querida, por conseguirme el puesto de guardia. ¡Ey! ¿No es cierto? ¿Este es el marido de la jefa Liu? Se ve claramente un campesino, no puede ser verdad. Creo que solo tuvo suerte. ¿Qué habilidades tienes, colega? Te lo digo yo, ser guardia aquí no es nada fácil. Aquí hay 3 personas que no debes provocar. ¿Ves a ese gordo de allí? Es nuestro capitán Itai. Todos le dicen el gordo y... Si lo provocas,
seguro que no te va a ir nada bien. La segunda que no debes provocar es... Espera, aunque no sé cuál es la tercera. Pero este hombre no viste adecuadamente, definitivamente no puede entrar. ¡Alto! No se permite entrar con ropa indebida. ¿Sabes quién soy y todavía te atreves a detenerme? ¿Me tienes como un guardia de adorno? ¿Quieres entrar a la fuerza? Como guardia de seguridad, mi deber es cuidar la seguridad de este lugar. Estaba a punto de tirarlo fuera. Pero dos guardias vinieron corriendo nerviosos a detenerme. Te acabo de decir las 3 personas que no debes provocar, este es la segunda. Chico, te metiste en un gran problema, joder. Gordo, sal de aquí ya. Al escuchar la voz de Liu Feng, el gordo y salió corriendo inmediatamente. Joven Liu, ¿en qué puedo servirle? Este es el tipo que contrataste, ¿verdad? Este desgraciado hasta se atrevió a golpearme. Tú decides qué hacer con él. Chico, si hoy no te saco lo que has comido, es que no comiste nada. Ah. Este es nuestro capitán, ¿no quieres seguir trabajando aquí? Hasta el capitán tiene que cumplir las reglas. ¿No estás de acuerdo? Todos salgan aquí. Después de decir esto, un grupo de guardias salieron corriendo de la empresa y me rodearon. Enséñenle una buena lección. Chico, primero golpeaste al joven Liu y ahora golpeas a un compañero. Ahora recoge tus cosas y vete, no te queremos aquí. Capitán, él es el marido de la jefa Liu, ¿qué dices? ¿De dónde sacó un marido Liu Yan? Joder. Lo que acaba de pasar está justo frente a ti. Bueno, entonces le preguntaré. ¿Quién le dio permiso para meter gente en la empresa sin autorización? ¿Con el consentimiento de quién? Recuerdo haberte dicho. Tú, realmente quieres alborotar el cielo. Vestido indecorosamente, no se permite la entrada. Te voy a hacer pedazos. Bien, tienes agallas. Espérame. Liu Feng saca su teléfono. Inmediatamente llama a Liu Yan. Liu Yan, realmente eres increíble. Mandaste a esta pequeña linda a causar problemas en la empresa. Espera a que la junta directiva te destituya. Liu Feng, ¿qué quieres decir con eso? Baja y verás de qué se trata. Liu Yan, estás acabada. Realmente tengo que agradecerte. Por causar este alboroto. Podré sacar a Liu Yan de la junta directiva. ¿Acaso en mi primer día de trabajo le causé problemas a mi esposa? ¿Y gordo, qué está pasando exactamente? Señor Liu, eso debes preguntárselo a tu marido. Le relato todo lo sucedido a Liu Yan. Después de escuchar, Liu Yan emite un leve resoplido. Tú diste el primer golpe. Shenglin actuó en defensa propia. Por lo tanto, creo que Shenglin no tiene la culpa. Señor Liu, realmente proteges a este hombre salvaje. Ya llamé a mi abuelo. Él llegará pronto. Espero que el señor Liu aún tenga tanta confianza más tarde. Abuelo, finalmente llegaste. Este Liu Yan encontró a un hombre salvaje. Me golpeó hasta hacerme sangrar. ¿Disparates? Liu Yan, no tienes vergüenza. No te importa tu propia dignidad, y además te atreves a abusar del poder. Segundo abuelo, no es así. Amy. No hace falta explicar. Ya contacté a la junta directiva. Este asunto debe resolverse. Liu Yan, realmente tengo que agradecerte por este hombre salvaje. Dije que vestido indecorosamente. No se permite la entrada. Liu Yan, ¿lo oíste? Él realmente me hizo retroceder. Segundo abuelo, él no quiso decir eso. Hoy veré quién se atreve a detenerme si quiero entrar. No me hagas repetirlo por tercera vez. Vestido indecorosamente, no se permite la entrada. ¿Te atreves a empujar a mi abuelo? Buscas la muerte. Él no quiso decir eso. Le haré pedirte disculpas. Solo estoy cumpliendo con mi deber. ¿Qué hay de malo en eso? Shen Lwen, estás loco. ¿Sabes lo que estás haciendo? La empresa Liu Yan está bajo tu gestión. Si ni siquiera yo puedo entrar. ¿Planeas expulsar a todos nosotros, los accionistas? No exageres. A tu edad, deberías ser más sensato. Tú, guardia de seguridad, no tienes derecho a hablarme. Te pregunto, ¿la empresa tiene esta regla? Respóndeme. Sí.
Abuelo, no te enojes con el guardia. Director Liu, ya lo escuchaste. Ellos admitieron que la empresa tiene esta regla. Así que yo tenía razón en detenerlo. Pero yo, Liu San, no tengo que cumplirla. Porque soy accionista. ¿Y qué importa ser accionista? Yo solo sigo las reglas, no a las personas. A menos que no seas humano. Abuelo, ¿estás bien? Rápido, llamen una ambulancia. Liu Ruyan, si le pasa algo a mi abuelo, no te perdonaré. No se morirá. Es solo un ataque de ira. ¿No has oído? Los malos viven 1000 años. Liu Ruyan, te ordeno que lo despidas de inmediato. Abuelo, Senglin solo está siguiendo el reglamento de la empresa. No violó ninguna regla, no puedo despedirlo. Bien, cuando llegue la junta directiva, si no lo despidas, yo te despediré a ti. Director Liu, entra primero. Yo me encargo aquí. Si ya no hay vuelta atrás, entonces solo queda romper lazos. Abuelo, el sistema de la empresa se estableció en conjunto. Todos deben cumplirlo. ¡Qué insolencia! Ni tu padre se atrevería a hablarme así. Te ordeno ahora que lo eches de inmediato. Senglin, recuerda. No dejes entrar a nadie que viole las reglas de la empresa. De acuerdo. Abuelo, ¿qué hacemos ahora? ¿Esperamos aquí? Pronto llegarán todos los miembros de la junta directiva. Voy a ver si se atreve a detener a toda la junta. Abuelo, esa jugada es astuta. Si se atreve a detenerlos, ofenderá a todos los directores. Y Liu Ruyan estará acabado. Voy a hacerle saber quién es realmente el que manda en esta empresa. Poco después, llegaron varias personas. Se acercaron apresuradamente a Liu San. Hace tanto que no nos vemos. Después de la reunión, invito a todos a cenar. Sí, debemos reunirnos en algún lugar. Hermano mayor, entremos rápido. Me encantaría entrar. Pero ahora Liu Ruyan se siente poderoso. No nos deja entrar. ¿Es posible? ¿Liu Ruyan se volvió loco? ¿Se atreve a detenerte? Convocaré esta asamblea de accionistas. Porque Liu Ruyan está a punto de volver el mundo al revés. ¡Qué descaro! Somos accionistas, esa mocosa. ¿Con qué derecho nos impide la entrada? Voy a preguntarle ahora mismo. ¿Quién le ha dado semejante atrevimiento? El abuelo sí que es astuto. Alto. ¿Estás ciego? ¿Te atreves a detenerme? Vestimenta inapropiada, no se permite la entrada. O si no, no me eches la culpa por ser grosero. ¿Un simple guardia de seguridad se atreve a hablarme así? Quizás no todos lo sepan. Este es el amante que Liu Ruyan encontró fuera. Apoyándose en Liu Ruyan. No nos toma en cuenta. Mejor olvidémoslo. Si intentas forzar la entrada, temo que te lance afuera. Que se atreva, aunque le dé 10 agallas. Ya dije, señores, pueden entrar, pero deben seguir las reglas. De lo contrario, mientras yo esté aquí, ninguno de ustedes entrará. Segundo hermano, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más podemos hacer? Todos a casa a cambiarse de ropa. El abuelo nos tiene muy humillados. Que un campesino nos haya hecho esto. Humillados, exacto. Cuanto más humillados estén los accionistas ahora, más furiosos estarán luego. Al ver la patética escena de esos tipos, no pude evitar sonreír. Poco después, regresaron vestidos formalmente. Ahora sí, ¿nos detienes? Te lo digo. Siempre serás un asqueroso guardia de seguridad. Me cambié de ropa, ¿por qué me golpeas? Es puramente asunto personal. No me caes bien. Va, no hagas caso de él, vamos. La señora Liu tiene mucho poder. Accionistas que no pueden entrar a la empresa. Es la primera vez que veo algo así. ¿Crees que el grupo Liu es tu reino personal? Ese campesino debe ser despedido. Debemos erradicar todos los enchufados de la empresa. Exacto, no se permiten favores familiares en la empresa. Calma, señores. Hoy estamos aquí para resolver un asunto. Sí, hoy lo que haremos es reelegir al presidente del directorio. Acabo de firmar un contrato con el grupo Zaoxi para la empresa. Supongo que no han olvidado el propósito original de la elección. Para ser presidente del directorio, aún hay que ver si tiene la capacidad. Es solo un pequeño contrato. Ya he hablado con la empresa Lonsan. En cuanto ocupe el puesto de presidente del directorio, inmediatamente nos asignarán un terreno en la capital. Para entonces,
Lideraré a la familia Liu hacia un mayor esplendor. Exacto. Las mujeres deben dedicarse a lavar y cocinar. No siempre intenten administrar empresas como los hombres. Poseo la mayor cantidad de acciones de la empresa. ¿Quién puede destituirme? Ja, ja, este es el documento de transferencia de acciones. Si eres listo, fírmalo tú mismo. Recuerdo que hubo una brecha en la empresa, ¿verdad? El dinero en la cuenta actual no es suficiente para mantener las operaciones. Si no, no puedo convertirme en presidente, y la inversión de Dongsan no entrará. El grupo Liu colapsará. Liu Ruyan, si el grupo Liu se arruina en tus manos, serás la mayor desgracia de la familia Liu. Sería inteligente ceder el poder a quien tenga capacidad. Al oír esto, Liu Ruyan se desplomó sin fuerzas en la silla. Actualmente, el flujo de caja de todo el grupo ya se ha roto. Aunque el contrato con el grupo Zhao se alivió la sed, no puede tapar este gran agujero. Liu Ruyan, ya te dije que no merecías ser directora. Es mejor que te quedes en casa lavando y cocinando. Deja de perder el tiempo. De lo contrario, no garantizo que Dongsan cambie de opinión. ¿Realmente no puedo hacerlo? ¿Soy realmente tan incompetente? Tengo una solución. ¿Cómo que tú otra vez, Paleto? Esta es una junta de accionistas. Lárgate de aquí. Dije que puedo resolver la crisis del grupo Liu. Tú, un simple guardia de seguridad, solo puedes resolver, vigilar la puerta. Saqué mi teléfono y llamé a Zanmo. Entregar el proyecto Yanchen al grupo Liu. Vaya, el guardia de seguridad sí que sabe fingir. ¿El proyecto Yanchen? Ese es un megaproyecto que vale cientos de miles de millones. Ni siquiera el grupo Liu. Las 4 grandes familias no tienen confianza en ganarlo. Mientes sin pensar. Déjalo seguir soñando. Liu Ruyan, te doy 3 segundos. Si no firmas, te haré renunciar al instante. Director Liu, el proyecto Yanchen se anunció oficialmente. Somos el único socio. La empresa está salvada. ¿Qué? ¿Realmente conseguiste el proyecto Yanchen? El proyecto Yanchen finalmente lo asumió el grupo Sensi. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Dije que tengo la capacidad de resolver la crisis de Liu. Cariño, ¿recuerdas la tarjeta que te di? Puedes intentar transferir el dinero a la cuenta de la empresa. La tarjeta bancaria realmente es auténtica. ¿Cuándo te he engañado? ¿Ahora, algún accionista quiere irse? Sen Lin. Tienes agallas, guapo. No te dejaré ir tan fácilmente. Abuelo, vámonos. ¿Qué quieres hacer? Llevo traje formal. No te pases de la raya. Cariño, ¿olvidaste decir algo? Al oírlo, Liu Ruyan reaccionó de inmediato. Anunció, actualmente, la empresa prohíbe estrictamente el nepotismo. Primero, despido a Sen Lin. Luego, despido a Liu Yuan, Liu Yin, Liu Son y Liu San. Estas personas no solo son enchufados, sino también una plaga para el grupo. ¿Con qué derecho me despiden? ¿Qué autoridad tienen? Con el derecho de que yo soy el verdadero presidente del grupo Liu. Bien, Liu Ruyan, ya verás. Esto no ha terminado. Cariño, te ayudé a resolver una crisis tan grande. ¿No hay algún premio? Al menos sabes reconocerlo. Finalmente he cumplido el objetivo que tenía en aquel entonces. ¿Qué objetivo? Uno era casarme contigo. ¿Y el otro? ¿Qué más podría ser? Naturalmente, la noche de bodas. Cuando abrí los ojos, el cielo apenas comenzaba a clarear. La luz del sol se colaba por la rendija de la cortina, iluminando justo la cabecera de la cama. Giré la cabeza. Miré a Liu Ruyan durmiendo a mi lado. Dormía profundamente. Sin esa apariencia fría y distante que solía tener en la empresa. Más bien parecía una chica que no ha crecido. Antes, en Pekín. Lo primero que hacía al despertar era agarrar el arma. Ahora solo quiero observarla así, en silencio. Extendí la mano para apartarle el cabello que le tapaba la cara. Pero temí que mi mano fuera demasiado pesada y la despertara. Mi mano se quedó suspendida en el aire, sin atreverme a moverme durante un buen rato. Estos años no han sido fáciles para ella en la familia Liu. Por dentro y por fuera, todos son cálculos. Sentí un nudo en la garganta.
De ahora en adelante, conmigo aquí, esos días han llegado a su fin. Senglin. No te vayas. Agarró mi brazo, frunció ligeramente el ceño y luego lo soltó. Con una leve sonrisa en la comisura de los labios. No me moví. Dejé que me agarrara así, sintiendo un calor en el corazón. Después de un rato, bajé de la cama con sumo cuidado, fui a la cocina y me puse el delantal. Estas manos que han matado enemigos, ahora solo quieren prepararle una comida decente. Las llamas lamían el fondo de la olla, el guiso burbujeaba en el fuego desprendiendo vapor. Cuando las rebanadas de pan saltaron, el aroma también se liberó. Estaba ocupado removiendo el guiso. Cuando al volverme vi a Liu Ruyan parada en la puerta. Llevaba puesto un camisón, el cabello un poco despeinado, y me miraba fijamente. ¿Tú sabes hacer esto? Lo aprendí con el viejo en las montañas. Decía que a los hombres que saben cocinar les gustan más a las esposas. Ella no dijo nada. Se acercó y se sentó a la mesa, mirando fijamente el desayuno sobre ella. Sabía que normalmente no solía desayunar. Cada día al abrir los ojos ya estaba ocupada yendo a la empresa. Empujé la leche caliente hacia ella, sin responder a su comentario. Para mí, proteger a mi esposa es algo natural y justo. La habitación estaba muy tranquila, solo se escuchaba el sonido de nosotros comiendo. El viento entraba por la ventana, fresco y agradable. Me siento muy tranquila viéndolo tomar la sopa a sorbos. Esta vida sencilla es lo que realmente quiero. Después de comer, conduje a Ruyan a la empresa. Aunque ahora es el presidente, esos viejos. Seguro que no le dejarán estar cómodo en el cargo. El coche paró en el garaje subterráneo. Le abrí la puerta. Al bajarse, me arregló el cuello de la camisa de paso. Ese pequeño gesto me dejó atónita. Y luego me sentí muy feliz por dentro. Quédate tranquilo en la empresa hoy, no te metas en líos. Yo me encargo de todo. Asentí con la cabeza. Entré con él en el ascensor. Al abrirse la puerta, los empleados de la empresa me miraban de forma extraña. Había miradas curiosas, otras despectivas. Y unos pocos susurraban. Los ignoré. Entré directamente en la oficina tras Ruyan. Apenas llevaba 2 minutos sentada, cuando la secretaria entró corriendo. Su rostro estaba muy pálido. Señor Liu, malas noticias. El banco acaba de llamar de repente. Dicen que hay problemas con nuestro préstamo anterior y exigen el reembolso anticipado. Ruyan frunció el ceño al instante. Sabía que eran esos viejos tramando algo por detrás. Aunque Liu San y Liu Son fueron expulsados de la empresa, sus contactos externos seguían ahí. ¿Qué banco es? Es el Banco Comercial de Jiangchen. Su director siempre ha tenido buena relación con Liu San. Ruyan se sentó en su silla giratoria. Y golpeaba la mesa inconscientemente con los dedos. Es su hábito cuando está ansioso. Este ataque repentino del banco de Jiangchen claramente busca cortar la cadena de fondos de la familia Liu. Me paré junto a la ventana, mirando el tráfico abajo. Estas pequeñas tretas no son nada a mis ojos. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto en silencio a Zanmo. Si alguien quiere jugar, yo también juego. Haré que el director del banco de Jiangchen sepa que ofender a la mujer de Senglin tiene consecuencias que no podrá soportar. Ruyan seguía llamando al banco. Pero claramente estaban evadiendo, no contestaban. Furioso, colgó el teléfono de golpe sobre la mesa. Cariño, no te preocupes. Salgo a fumar un cigarrillo. Empujé la puerta para salir y la cerré tras de mí. Hay algunas cosas que no quiero que vea. Caminé hasta la zona de descanso al final del pasillo. Zanmo me devolvió la llamada rápidamente. ¿Cómo se llama el director del banco de Jiangchen? A sus órdenes, joven maestro. Últimamente se ha estado juntando mucho con Liu San. Liu San le prometió una comisión si las cosas salían bien. Wang Dafa. Un nombre bastante sonoro. El grupo Liu le dijo. En 10 minutos. Si no viene personalmente al grupo Liu a disculparse con Ruyan, su banco cambiará de dueño mañana. Colgó el teléfono. Me apoyé en la barandilla y miré afuera. Estos payasos siempre piensan que con un poco de poder en la mano pueden darle la vuelta al mundo. Poco después, oí un alboroto proveniente del pasillo. Liu San y Liu Son trajeron a Wang Dafa. Los tres caminaron con arrogancia hacia la oficina de Ruyan, con sonrisas de satisfacción en el rostro. Liu Ruyan, no eras muy capaz. Hoy el presidente Wang viene personalmente a cobrar la deuda. A ver con qué pagas. No los dejé entrar. Liu Son me vio. Ah. Parece que la última paliza le dio miedo. Aparta, guardia de mierda. Este es el presidente Wang. Ofenderlo y la familia Liu quiebra hoy. Wang Dafa, con su gran barriga. Portafolio en mano. Me miró como si fuera una hormiga. Chico, no te busques problemas. El grupo Liu nos debe 300 millones.
Si hoy no hay una solución, procedo legalmente. Ignoré su amenaza, solo miré mi reloj. Faltan 3 minutos. Presidente Wan. Le aconsejo que se arrodille y pida perdón ahora. Quizás así salve su trabajo. Al oír esto, Liu San y Liu Son se rieron a carcajadas. Wang Dafa se puso rojo de furia, señalándome con el dedo, a punto de insultarme. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? En ese momento, el teléfono de Wang Dafa sonó de repente. Vio el número y su rostro cambió al instante. Wang Dafa contestó la llamada. La mano le temblaba un poco. No sé qué le dijeron. Solo vi su sudor frío corriendo por las sienes. Su rostro pasó de rojo a pálido, luego a un gris mortecino. Sí, entiendo. Me mudo ahora mismo. Colgó el teléfono. El portafolio de Wang Dafa cayó al suelo con un golpe seco. Se giró y me miró como si viera un fantasma. ¿Qué le pasó, Lao Wan? Entra rápido a buscar a Liu Ruyan para firmar el acuerdo de pago. Wang Dafa ignoró por completo a Liu San. Sus piernas se aflojaron. Y de repente, se arrodilló de rodillas ante mí. Esta escena dejó a Liu San y Liu Fen completamente atónitos. Señor Sen, tío Sen. Me equivoqué, no supe reconocer a un gran hombre. Le ruego que llame a esa persona. No retiren la inversión. Liu Ruyan, al escuchar el alboroto, abrió la puerta y salió. Miró a Wang Dafa arrodillado en el suelo. Y se quedó completamente paralizado. Presidente Wan, ¿qué está haciendo? Nada. Quizás el presidente Wan sintió de repente que el suelo estaba un poco frío. Y quería arrodillarse para despejarse. Liu San finalmente reaccionó. Señaló a Wang Dafa y lo insultó. Wang Dafa. ¿Estás loco? ¿Me cobraste tanto dinero? ¿Y ahora te arrodillas ante un guardia de seguridad? Liu San, maldito seas. ¿Quieres matarme? A partir de ahora, se cancelan todas las colaboraciones del Banco Comercial de Jianchen con la familia Liu. Y también voy a recuperar inmediatamente los préstamos personales de Liu San. Al escuchar esto, Liu San se desplomó en el suelo. Con la mirada perdida. No podía entender cómo una simple llamada podía convertir al poderoso director en un perro callejero. Miré a Wang Dafa. Sin un ápice de compasión en mis ojos. Lárgate. Si vuelvo a verte mezclado con estos dos inútiles, en Jianchen ya no existirás. Wang Dafa, como si le hubieran concedido un gran indulto, huyó arrastrándose. Liu San y Liu Son, al ver que la situación se ponía fea, también intentaron escabullirse, pero mi mirada los clavó en el sitio. Después de lidiar con esa basura, la oficina quedó mucho más tranquila. Ruyan, sentada en el sofá, permaneció en silencio un buen rato. Me miró, con una mirada llena de interrogantes. Senglin, ¿quién eres realmente? Sabía que no podría ocultárselo. Pero aún no podía revelar todas mis cartas. Me acerqué y me senté a su lado, tomando su mano suavemente. Lo importante es que soy tu marido. Dije que te protegería. Y lo cumpliré. Ruyan suspiró. Y no insistió. Es una mujer inteligente. Sabe que tengo secretos, y también sabe que no le haré daño. En ese momento, la secretaria llamó a la puerta y entró de nuevo. Esta vez su expresión no era de pánico, sino de extrema emoción. Jefa Liu, noticias increíbles. El patriarca de la familia Su de la capital, el anciano señor Su, está ahora mismo en la entrada de nuestra empresa. Dice que quiere reunirse personalmente con usted para hablar de negocios. Liu Ruyan se levantó de un salto. La familia Su es una de las élites más poderosas de la capital. Muchos niveles por encima de las 4 grandes familias de Jianchen. ¿Cómo es que de repente se presentan aquí? La familia Su. Rápido, llévenlos a la sala VIP, no. Bajaré personalmente a recibirlos. Seguía Ruyan, con una leve sonrisa en los labios. El viejo Su se mueve rápido. Le envié el mensaje anoche. Y hoy ya vino en persona. Llegamos al vestíbulo, donde vimos a un anciano de cabello plateado, entrando rodeado de su séquito. Todos contenían la respiración, ansiando vislumbrar la presencia de esta gran figura. El anciano señor Su me vio de inmediato. E instintivamente intentó inclinarse. Yo tosí suavemente. Y le di una mirada. El viejo captó la indirecta. Y detuvo su gesto al instante, extendiendo la mano hacia Liu Ruyan. Señorita Liu, he oído mucho sobre usted. Su se presenta hoy sin previo aviso, para ofrecerle a la familia Liu un gran regalo. Liu Ruyan, abrumada, tomó la mano del anciano señor Su. Mientras yo, de pie a un lado, observaba a mi alrededor las expresiones atónitas de los empleados, sintiendo una profunda calma. Si voy a ayudar a Ruyan, lo haré hasta el final. Haré que en esta Jianchen nadie se atreva a alzarle la voz. Esa noche, la anciana matriarca de la familia Liu llamó de repente.
insistiendo en que fuéramos a la casa ancestral a cenar. Sabía que esa cena no sería nada agradable. Pero Yan es una hija obediente. Y no tuve más opción que acompañarla. Nada más entrar, vi a Liu Son. Y algunos parientes lejanos rodeando a la anciana. Todos con semblantes sombríos. Yan ha regresado. Siéntate. Me enteré de que firmaste un gran contrato con la familia Su. Muy impresionante. Yan estaba a punto de hablar. Cuando Liu San interrumpió con tono sarcástico. Madre, ¿acaso no lo sabe? ¿Qué posición tiene la familia Su? ¿Por qué se fijaría en nuestra familia Liu? Estoy seguro de que aquí hay gato encerrado. Quizás alguien usó métodos poco honorables. Liu Son también apoyó desde un lado, mirándome con los ojos llenos de rencor. Abuela, el anciano señor Su es una figura de gran estatus. ¿Cómo es posible que visite personalmente a un advenedizo? Exacto. ¿Quién es el anciano señor Su? ¿Cómo es posible que venga en persona? Creo que el viejo Su probablemente sea falso. O este campesino lo engañó. Yan palideció de ira, apretando con fuerza el dobladillo bajo la mesa. Le toqué la mano, indicándole que no se enojara. Miré a todos en la mesa. Solo veo codicia y envidia en sus ojos. El interés familiar es mucho menos importante que su propio poder. El contrato es real, el viejo Su también. Si dudan, pueden ir a preguntar a la familia Su. La anciana Liu golpeó la mesa con fuerza, mirándome fijamente con ojos severos. ¿Quién eres tú para hablar aquí? Senglin, no creas que por ayudar a Yan con un pequeño problema puedes dar órdenes en la familia Liu. Ignoré la ira de la anciana. Tomé un bocado de comida y me lo metí en la boca. Esta comida es aún más desagradable de lo que imaginaba. Tras el enojo de la anciana, el ambiente se congeló. Liu San, al ver la oportunidad, sacó un periódico y lo golpeó sobre la mesa. Esto es noticia recién salida de la capital. La familia Su elegirá un socio a largo plazo en Jiangchen, además de nosotros. Las familias Zhao y Son también están compitiendo. Miré el periódico, era una noticia de hace varios días. Lo que firmó Liu Yan fue solo una carta de intención. Si hacemos el ridículo en la selección, la familia Su puede retirar la inversión, así que creo que esta selección debe ser liderada por alguien con experiencia como yo. Después de dar tantas vueltas, resulta que quiere arrebatarle el proyecto a Yan. La anciana Liu escuchó y comenzó a considerar seriamente. El tío Su me pidió específicamente a mí. El contrato lleva mi nombre. Liu San ignoró por completo a Yan. Solo miraba fijamente a la anciana. Liu San ignoró por completo a Yan. Solo miraba fijamente a la anciana, quien suspiró. Alzó la vista hacia Yan. Ay, Yan, eres muy joven. Esta competencia de selección es vital para la familia Liu. Es razonable que tu tío te ayude a supervisar. Los ojos de Yan se enrojecieron, él se ha esforzado tanto por la empresa. Al final, no pudo contra el favoritismo de la anciana. Dejé los palillos, mirando la expresión arrogante de Liu San. Sentí un profundo asco. Muy bien, Liu San. Ya que quieres liderar el equipo. ¿Y la invitación para la selección la conseguiste? Liu San se quedó helado, y luego se sonrojó. La selección de la familia Su es exclusiva. Solo se envía a las personas más importantes de Jiangchen. ¿Cómo podría tenerla alguien como él, que fue expulsado? Tomé a Yan y salí. Detrás de mí, se oían los insultos de la abuela y Liu San. Pero no escuché ni una palabra. En el coche de regreso a casa, Yan no dijo nada. Solo miraba por la ventana, secándose las lágrimas. Mientras conducía, me sentía mal. No valen la pena esas personas. Si quieren, que se las arreglen solos. Al final, ellos serán los que queden en ridículo. Yan se volvió a mirarme, con los ojos rojos, como un conejito herido. Senglin, ¿de verdad no sirvo para nada? Me he esforzado tanto, pero la abuela aún no confía en mí. Detuve el coche en la cuneta, me desabroché el cinturón. Y la miré seriamente. Eres la mujer más capaz que he conocido. Los Liu están ciegos, no es que tú no sirvas. De repente, se apoyó en mi hombro y sollozó en silencio. Le acaricié suavemente el pelo, y en mi interior juré. ¿Qué haría que esos viejos de la familia Liu le pidieran perdón en persona? Cuando se calmó un poco, seguí conduciendo. Al llegar a casa, le dije que se duchara y descansara. Yo me senté en la sala y llamé al anciano Su. Viejo Su, para la selección de mañana, dale una invitación a Liu San. Al otro lado de la línea, el anciano Su se sorprendió. Obviamente, no entendía mi intención. Si no ve con sus propios ojos cómo pierde.
Nunca sabrá cuánto vale realmente. De acuerdo, joven Shen. Colgué. Miré la noche desde el balcón. El viento de Jianchen era fresco, pero mi corazón estaba en calma. En la selección de mañana, haré que R. Uyan sea la persona más brillante de todas. En cuanto a Liu Shan, solo merece mirar desde abajo. A la mañana siguiente, la entrada del gran hotel de Jianchen estaba llena de coches de lujo. Casi todos los importantes de Jianchen habían llegado. Me puse un traje limpio. Y acompañé a R. Uyan al salón. R. Uyan llevaba un traje de chaqueta hoy. Lucía eficiente y hermosa. Nada más entrar, nos encontramos con Liu Shan y Liu Son. Liu Shan sostenía una invitación. Presumiendo ante los demás. ¿Ven? La invitación enviada personalmente por los Su. Algunos. Solo pueden colarse para ver cómo es el mundo. Al verme, Liu Son resopló con desdén. Volvió la cabeza a propósito, ignorándome. R. Uyan, sin hacerles caso. Se dirigió directamente al área reservada para la familia Liu. La sesión de selección comenzó pronto. Varias familias poderosas de Jianchen subieron al escenario por turnos para presentar sus propuestas. Sinceramente, a mis ojos, esas propuestas no eran más que juegos de niños. Cuando llegó el turno de la familia Liu, Liu Shan subió al escenario lleno de arrogancia. Tomó el plan que R. Uyan había hecho antes, le cambió el nombre. E intentó apropiárselo. La familia Liu tiene la confianza de que en 3 años duplicaremos la tasa de retorno de la inversión de la familia Su. Los jueces, abajo, cuchicheaban. El anciano Su, sentado en el centro, cada vez ponía peor cara. De repente, interrumpió a Liu Shan. ¿Este plan lo escribiste tú? Por supuesto. Es el resultado de varias noches en vela. El anciano Su soltó una risa fría. Y miró hacia R. Uyan, sentada en un rincón. Señorita Liu R. Uyan, por favor, suba al escenario. Quiero escuchar cuál es el verdadero núcleo de este plan. Liu Shan se quedó paralizado en el escenario. Su sonrisa se congeló al instante. Todas las miradas se volvieron hacia R. Uyan. Y yo, sentado abajo, comencé a aplaudir suavemente por ella. Bajo la mirada de todos. R. Uyan subió al escenario con calma. No miró a Liu Shan. Solo asintió cortésmente al anciano Su. Entonces, habló. Su voz no era fuerte, pero firme. No habló de ganancias superficiales, sino de la parte del plan sobre el bienestar y el empleo. Anciano Su, el núcleo de este plan no es ganar dinero, sino retribuir. Solo con una base sólida, el negocio de la familia Liu perdurará. Mientras R. Uyan explicaba, los jueces asentían. Incluso algunos aplaudieron espontáneamente. Finalmente, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro del anciano Su. Liu Shan seguía de pie al lado, con el rostro más pálido que el hígado de un cerdo. Quiso replicar. Pero esos detalles que R. Uyan mencionaba, ni siquiera los había oído, mucho menos podía explicarlos. Bien. Este es el tipo de socio que la familia Su busca. Declaro que la única socia de la familia Su en Jianchen es la señorita Liu R. Uyan. Los aplausos estallaron. Liu Shan, con las piernas flojas, cayó directamente del escenario, provocando risas. Yo, sentado abajo, contemplaba a R. Uyan, brillando en el escenario. Un sentimiento de orgullo me invadió. Así es como debería ser él. No escondiéndose en casa soportando humillaciones. Liu Son corrió rápidamente a ayudar a Liu Shan a levantarse. Ambos parecían perros callejeros. Escaparon por la puerta trasera, cabizbajos y avergonzados. R. Uyan bajó del escenario. Cruzó directamente entre la multitud y se detuvo frente a mí. Sus ojos brillaban. En su frente aún había finas gotas de sudor. Senglin, lo logré. Realmente lo logré. Siempre supe que mi esposa era la mejor. Tomé su mano. Sentí que temblaba ligeramente. No era miedo. Era la emoción de finalmente liberar una frustración contenida por tanto tiempo. La noticia de la firma con la familia Su se propagó rápidamente. Cuando R. Uyan y yo regresamos a la antigua mansión de la familia Liu, la anciana señora en persona estaba esperando en la puerta. Su rostro mostraba una amabilidad que rara vez se veía. R. Uyan. Siempre supe que eras la buena fortuna de nuestra familia Liu. Pasa, pasa. La abuela ordenó preparar tus platos favoritos. Al ver a esta anciana que cambiaba de expresión más rápido que las páginas de un libro, solo sentí una fría burla en mi corazón. R. Uyan tampoco parecía tan halagado como antes. Solo respondió con un leve asentimiento. Al entrar, Liu Shan y Liu Son estaban arrodillados en medio de la sala. Ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. Parece que, para salvar a la familia Liu, la anciana ya había descartado a estos dos peones. R. Uyan, el segundo tío envejeció y se volvió confuso. No debí robar tu propuesta. Perdóname esta vez, por favor. R. Uyan se sentó en el asiento principal. Era la primera vez que ocupaba ese lugar.
Miró a su tío arrodillado en el suelo. Ya no había rastro de la debilidad de antes en sus ojos. Yan. Perdona a tu tío esta vez. Realmente sé que me equivoqué. Tío, te di muchas oportunidades. A partir de hoy, tú y Liuson se mudan de la antigua mansión. Recompraré todas tus acciones de la empresa al precio de mercado. Liu-san se desplomó en el suelo. Sabía que su destino en la familia Liu estaba sellado. La anciana abrió la boca para suplicar. Pero al ver la fría mirada de Yan, se tragó sus palabras. Ahora entendía claramente en manos de quién estaba el destino de la familia Liu. Me paré detrás de Yan, como un guardián. Esta sensación era agradable. Sin necesidad de violencia. También podía hacer que estos oportunistas se humillaran. Abuela, a partir de ahora, ¿quién manda en la familia Liu? Debe tenerlo claro en su mente. La anciana asintió repetidamente. Ni siquiera se atrevía a mirarme. Aunque no conoce mi verdadera identidad. Instintivamente siente que yo soy el que no se debe molestar. Los problemas de la familia Liu se calmaron. Yan asumió oficialmente el control de todo el grupo. Yo seguí siendo su pequeño guardia de seguridad, llevándola al trabajo cada día. Y acompañándola a casa. Esta tarde. Estaba recostado en el sofá leyendo el periódico. Cuando Zanmo entró de repente, con una expresión seria. Hay problemas con el líder. Alguien oyó que estás en Hengchen. Y quiere enviar gente a causar problemas. Dejé el periódico, mis ojos se enfriaron. Parece que estos tipos piensan que llevo demasiado tiempo fuera. Y olvidaron mis métodos. ¿Quién viene? Son los remanentes de la Sociedad del Dragón Negro, ya se infiltraron en Hengchen. Puede que quieran atacar a la señora. Me levanté y caminé hacia la ventana. Yan estaba en la reunión al lado, sonriendo feliz. No permitiré que nadie arruine su sonrisa ahora. Notifica a la Guardia Oscura. Esta noche, limpien todas las madrigueras de ratas en Hengchen. No dejen ni una. Sí. Zanmo se fue con la orden. Me di la vuelta. Justo a tiempo para ver a Yan entrar. Tenía 2 entradas de cine en la mano, con una mirada expectante. Hay una película esta noche, vamos a verla. Claro, lo que tú digas. Tomé las entradas sonriendo. Frente a Yan. Soy un esposo gentil, pero frente a esos enemigos. Sigo siendo el dios de la guerra del norte que hace temblar a todos. Ya que quieren jugar. Los enviaré al infierno antes de que empiece la película. La película aún no había comenzado. Encontré una excusa y vine solo a las afueras. Estaba oscuro, el aire olía un poco a mar. Decenas de hombres vestidos de negro salieron de las sombras. Todos llevaban armas. El líder tenía una cicatriz en la cara. Y me miraba como a un muerto. ¿Tú eres Senlin? Renunciar al norte por una mujer, realmente has caído bajo. No dije nada, solo desabroché el primer botón de mi camisa. Estos ni siquiera merecen que saque mi espada. La pelea terminó más rápido de lo esperado. Ni siquiera tuve que mover un dedo. Las flechas de los francotiradores y el ataque de Zanmo con sus hombres. Resolvieron todo en menos de 5 minutos. Pisé los dedos del de la cicatriz, mirándolo desde arriba. Regresa y dile a quien te envió que Hengchen es mío. Si alguien toca una brizna de hierba aquí, iré y lo arrasaré. El de la cicatriz temblaba de miedo, asintiendo repetidamente. Hice una señal con la mano. Zanmo entendió la indirecta y se llevó a la persona para arreglar el asunto. Me sacudí el polvo de la ropa y miré mi reloj. Faltaban 20 minutos para que empezara la película. Si me apuraba, llegaba justo a tiempo. Volví a la entrada del cine. Yan me esperaba con una bolsa de palomitas. Al verme, me lanzó una mirada de reproche. ¿Por qué tardaste tanto? La película está a punto de empezar. Me encontré con unos viejos amigos por el camino. Hablamos un poco. Vamos, cariño. Tomé las palomitas, y tomándola de la mano, entramos en la sala. La tormenta de sangre de fuera nunca llegaría a su vida. 6 meses después. El grupo Liu se había convertido en el líder indiscutible de Hengchen. Yan también se había convertido en la mujer más influyente del mundo empresarial. Nos mudamos a una villa frente al mar. Era un lugar muy tranquilo. Cada día solo se escuchaba el sonido de las olas rompiendo en la playa. Estaba sentado en la silla de mimbre de la terraza, sosteniendo el informe que Zanmo acababa de traer. Pekín estaba completamente pacificada. Mis viejos rivales ahora tiemblan al oír mi nombre. Yan se acercó con 2 copas de vino tinto. Se sentó en mi regazo y miró el atardecer a lo lejos. Su rostro estaba lleno de felicidad. Senglin, a veces. Siento que todo esto es como un sueño. Hace 3 años. Pensé que mi vida estaba arruinada. No es un sueño. Mientras yo esté aquí, tu futuro siempre estará iluminado. Ella apoyó la cabeza en mi pecho.
escuchando los latidos de mi corazón. En este momento, ya no era el dios de la guerra, decisivo y despiadado. Solo un hombre común protegiendo a su esposa. Senglin. En realidad, hace tiempo que sé que no eres una persona común. La actitud de la familia Su. Y esos enemigos que desaparecieron misteriosamente. Pero no me importa. Me quedé un momento en silencio, luego sonreí. Tienes razón, mi esposa es tan inteligente, ¿cómo iba a poder engañarla para siempre? ¿Entonces sabes quién soy? Me da igual quién seas. Al fin y al cabo, eres el guardaespaldas que contraté. No pienses en renunciar en esta vida. Me eché a reír y la abracé con fuerza. El atardecer alargó nuestras sombras, muy largas.